Leemos la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35 a capítulo 5, versículo 1. Y el sermón de esta mañana se titula Pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 5:1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo a su iglesia: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hace el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 5, versículo 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Palabra de Dios. Amado Señor y buen Redentor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia es edificada en tu palabra. Los santos hemos creído en la palabra, por la predicación de tu palabra. Somos edificados en tu palabra y esperamos conocer en plenitud tu palabra al regreso de nuestro amante Señor Jesús. Te damos muchas gracias por esta mañana, porque tú vas a edificarnos en tu palabra, porque tú nos vas a animar, nos vas a exhortar, nos vas a dirigir por tu palabra. Pero también oramos por aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, para que al escuchar la palabra de Dios sean transformados por el poder de tu Espíritu Santo al dar la predicación de la palabra. Como siervo tuyo me dedico a ti, oh Señor. Fortaléceme, humíllame para ser fiel a tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos en una semana de transición. Está terminando el año 2017, más bien estamos en un día de transición. Hoy es 2017, mañana ya es 2018, ¿no? Es un tránsito de año. Algunos pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver el cambio de año? Bueno, el Señor ha dado los tiempos y podemos ver en la Biblia que Él relaciona en muchos casos que en el año del rey Usías, en el año último del rey Usías, por decir algo. Entonces el Señor ha dado los tiempos y Él tiene su propósito con los tiempos. Ahora, ¿qué propósito tiene el Señor al darnos a nosotros los cristianos los cambios de tiempo? El Señor nos da cambios de tiempo para que nosotros seamos renovados, para que tengamos renuevos. No sé si ustedes han dado cuenta que la gran mayoría de gente por estas fechas está haciendo promesas. El año entrante sí voy a hacer la dieta. El año entrante sí hago deporte. Este año que comienza, ya mejor, ahora sí me voy a portar bien. El año que viene no me tomo ni uno. El año que viene dejo de fumar. Eso dice el mundo. ¿Y qué dice la iglesia? Que el mundo tiene proyectos, visión, planes y propósitos. Pero, ¿y la iglesia? ¿Podemos pasar de un año a otro de una manera desapercibida? La iglesia es la que debe tener la visión, porque a nosotros se nos ha dado una visión. Y es una visión en la cual debemos ser permanentemente renovados. Permanentemente, porque es una visión, sobre toda visión, es una visión celestial, es una visión eterna, es una visión santa. Entonces nosotros debemos tomar estos tiempos de tránsito para proyectar, para visionar hacia el año que comienza. Hay un dicho en el liderazgo económico que dice: el que no
planea su agenda pierde su rumbo. El que no planea su agenda pierde su rumbo. ¿Y saben una cosa? A mí me sucede frecuentemente. Si ustedes van allí a la oficina, van a encontrar que yo tengo unos papeles ahí que dicen que tengo que hacer el lunes, el martes, el miércoles, hasta el domingo. A veces pongo cosas, la agenda que tengo que hacer hoy, lo que me toca hacer. Aparte de eso, tengo un cronograma allí en mi escritorio. Y esto es porque realmente no quiero perder mi rumbo. No quiero que me llegue el sábado por la noche. ¡Ay, verdad que yo tengo que preparar el sermón para la iglesia! No, el que no planea su agenda, el que no visiona su futuro, pierde su rumbo. Y estos tiempos nos los da el Señor para planear, para visionar. De hecho, eso debe hacer uno en las vacaciones, tomarse su tiempito y decir, bueno, este año que comienza vamos a hacer esto y esto y esto. Para comenzar el año debemos ser guiados por Dios, para tener esa visión. Debemos tener un plan a seguir, tener un blanco fijado en nuestra mente y en nuestro corazón, y no desviarnos de él. Para poder tener una visión ajustada a la voluntad de Dios, debemos acudir a la palabra de Dios como nuestra guía. ¿Qué nos puede guiar a buen puerto? La palabra del Señor. Hoy escudriñamos en este texto las Escrituras para descubrir en ella la voluntad de Dios y ajustarnos a su visión. Cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra, lo que estamos es descubriendo la voluntad de Dios y ajustándonos a la visión de Dios. Para poder comprender el mensaje del Señor, debemos trasladarnos a las tierras de Galilea. El Señor está allá en un puerto, Capernaum, creo que es, parece que es Capernaum. Y entonces, allí el Señor le llama a sus discípulos, ya es de noche, y les dice, pasemos al otro lado. Les imparte una visión, les dice, pasemos al otro lado. Era hora de irse a acostar a dormir, de ir a descansar. Había sido un día agitado. Ya estudiamos este texto en Mateo también. Vale la pena decir que está en los 3 evangelios sinópticos. Y cuando el Señor habla de 3 veces de lo mismo, pues es porque es algo importante. Entonces lo primero que vemos es que el Señor les imparte una visión. ¿Cómo les importa la visión? Mediante una orden clara les dice, pasemos al otro lado, o crucemos al otro lado. Luego, en segundo lugar, vemos que van en la barca y de repente, se levantaron obstáculos contra la visión. Una fuerte tormenta. Y en tercer lugar vemos que a pesar de las circunstancias, la fuerte tormenta que casi naufraga la barca, pues la visión se cumplió. El Señor les dijo, pasemos al otro lado, y pasaron al otro lado. Estos serán los 3 aspectos del pasaje que estudiaremos en este día: la visión del Señor, los obstáculos contra la visión del Señor y el cumplimiento de la visión del Señor. Miremos pues, en primer lugar, la visión del Señor. Dice el texto, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. El contexto nos relata que Jesús estaba en Galilea, predicando, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos por el diablo, y eran multitudes las que lo seguían. No sé, este sermón debe estar fresco, porque lo vimos como en julio, ¿no? Las multitudes lo seguían. Entonces él se sube a la barca y les dice, crucemos al otro lado. Era el tiempo de despedir a la gente de Capernaum para ir a otro lugar. ¿A qué otro lugar? A la región de Genesaret o de Gadara. Allí se necesitaba el Evangelio. El Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra con una visión, con un propósito: establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. Vino con una visión, con un propósito: predicar el Evangelio de salvación a los perdidos, avanzar su reino. Y eso era el propósito por el cual el Señor les dice, pasemos al otro lado. El avance del reino de Dios en la tierra. El Señor Jesús tiene una visión clara. Él ha visionado todo. Dios
es el Dios de la visión, el Dios de visión. Y Él visionó desde antes de la fundación del mundo todo el plan perfecto. Todo el plan perfecto. Desde la creación hasta el día del cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. El Señor Jesús tiene una visión clara. ¿Cuál es la visión de Él? Llevar las buenas nuevas del reino para la salvación de todos a cuantos Él llamare. Cuando Él les dice a sus discípulos, vamos, crucemos al otro lado, más que darles una orden, estaba impartiéndoles la visión del avance del reino. Al otro lado estaba el pueblo gentil, que estaba necesitado de escuchar el evangelio. Él tenía que ir a predicar el evangelio. Y habían escogidos 2 endemoniados. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor había dispuesto allí 2 endemoniados para que al predicarles el evangelio, el gran poder de Dios se manifestara sobre ellos y fueran libertados. Esta es la visión del Señor. Libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, predicar las buenas nuevas del reino. Y el Señor Jesús lo tenía claro. Pero la pregunta es, ¿esto sería claro también para sus discípulos? ¿O tendrían ellos dificultad en entender qué era lo que estaba el Señor? A lo mejor ellos estaban pensando, el Señor Jesús quiere libertarse aquí de los que lo están apretujando y de los que le están pidiendo milagros. Ahora, así como los apóstoles no tenían clara la visión del Señor Jesús, hoy en día muchos cristianos no tienen la visión del Señor. Su visión no es muy clara en sus vidas. Y vemos que la gran mayoría de los que dicen ser cristianos ni siquiera saben que Dios, el Señor, que Jesucristo el Señor tiene una visión centrada en su reino, en su gloria, en su evangelio. Y piensan que la visión de Dios es darle bienestar a los hombres. Que sea bendecido, prosperado, en victoria. Que tenga casa, carro, beca, que viva bien. No, la visión del Señor Jesucristo no es que tú vivas bien. La visión del Señor Jesucristo es que tú tengas comunión con Él. Si tú tienes comunión con Él, vas a vivir bien. Es un fruto, es un resultado. No es un propósito, no es un objetivo. No es la visión del Señor. La visión del Señor es el establecimiento de su reino en la tierra. El llamado a la salvación de todos los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito de Él, ese es el objetivo de Él, esa es la visión de Él. El Señor se centra en su reino, en su gloria, en el evangelio. Como creyentes debemos tener una clara visión de Cristo. Cuando Él nos llama a ser sus discípulos, nos sube a una barca, a su barca, y nos dice, vamos, pasemos al otro lado. El Señor Jesús nos sube a una barca, a la barca del evangelio, a la barca del establecimiento de su reino en nuestras vidas. Cuando nos subimos a esa barca, vamos a afrontar problemas, vamos a afrontar tormentas y dificultades. Pero el Señor definitivamente nos pasará al otro lado. El primer aspecto que debemos tener en cuenta al terminar el 17 y comenzar el 2018 es alinear nuestra visión a la visión del Señor. ¿Qué es lo que visiona el Señor para yo seguir esa visión? Nosotros tenemos que ajustarnos a Él y no hacer lo que la gran mayoría de cristianos piensan que hacen. Ellos creen que están ajustando al Señor a sus propósitos personales, a sus vanos deseos. No, el Señor tiene un plan centrado en Él, en su gloria y en el evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando Él nos dijo, vamos, súbanse a la barca y pasemos al otro lado, Él nos está hablando de su reino, de ir hasta llegar al buen puerto de su reino. Al comenzar el nuevo año, debes estar seguro de que fuiste introducido en la barca del Señor
y Él te está involucrando en su visión, debes comprender que lo importante ahora en tu vida no son tus intereses personales, no son tus logros, no es tu rumbo. Ahora lo importante es que estés en el camino que Cristo el Señor ha demarcado para ti. Ya no eres capitán de tu barquita. El apóstol Pablo dijo: mas ya no vivo yo ya no comando esta barquita. Y gloria a Dios, porque en mi caso personal yo ya no comando mi barquita, porque cuando lo hice, encallé todos los días, todas las horas y todos los segundos de mi vida, perdido. Pero vino el capitán de la barca, calmó la tormenta y me lleva a puerto seguro. Ya no seas el capitán de tu barquita. Ahora Cristo es el Señor, no el capitán, sino el Señor de tu barca, y te diriges hacia el rumbo que Él te indica. Y Él te dice: pasemos al otro lado. Pero ¿qué significa esto de pasemos al otro lado para ti? El Salmo 138, versículo 8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: convencido estoy de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando, hasta el día de Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando Cristo el Señor venga por nosotros, su obra está perfeccionada. La pregunta es: ¿tú estás siendo perfeccionado? Y eso nos preguntábamos el martes en la reunión. Y ese debe ser nuestro propósito para el 2018, hermanos. Perfeccionados al modelo de Cristo. No hay otra cosa que hacer, hermanos. En medio de un mundo impío y pecador, en medio de un mundo desbarajustado, en medio de un mundo en que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres, en medio de un mundo en donde hay tanta concupiscencia de la carne, tanta pecaminosidad, nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser esos perfeccionados a la imagen de Cristo Jesús. Y saben una cosa: el mundo está esperando gentes que mostremos a Cristo. Ellos necesitan ver a Cristo, y Cristo es visto por medio de su cuerpo. ¿Y quiénes somos su cuerpo? Nosotros, su iglesia. Ahora, esta sencilla frase de pasemos al otro lado, a pesar de que generalmente es pasada por alto, tiene un gran contenido. ¿Qué significa eso de pasemos al otro lado? Significa el destino y el propósito que Dios tiene para con los suyos. El destino que Dios tiene para contigo, el propósito que Dios tiene para contigo, es mucho más que llegar a otro lugar. Es mucho más que llegar a un estatus mayor. Él se está refiriendo al propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de tu vida? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y cómo va a ser glorificado Dios? En que tú vas a ser la esposa del Cordero. En que nosotros, su iglesia, seremos la esposa del Cordero. La pregunta es: ¿y ya somos como la esposa del Cordero? Él dice que su esposa está hermoseada, blanca, pura, sin mancha. ¿Somos así? Bueno, pues Él nos está perfeccionando. Al pasar al otro lado, tenemos que pasar perfeccionados, y el Señor está perfeccionándonos. ¿Y cuál es el otro lado? El eterno. El eterno. No es un mejor vivir, no es un mejor estar, es un ser eterno. Ser hijos eternos del Dios eterno. Ahora, sin duda alguna, el Señor te pasará al otro lado y cumplirá su propósito en ti. Por lo tanto, no tengas dudas ni temores. Generalmente tenemos dudas, pero es que si yo me entrego tanto al Señor, ¿qué va a pasar? Si abandono esto, ¿qué va a pasar?
si no sigo este camino, ¿qué va a pasar? No tengas temores, no tengas dudas. Él es el Señor de la barca en donde estás navegando y Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Dios tiene una visión clara y te dice, vamos, súbete a la barca y pasemos al otro lado. Yo te llevaré al otro lado, a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que el Señor te comisiona? ¿Qué es lo que el Señor dice que tienes que hacer? ¿Qué es lo que el Señor dice que tienes que hacer? No, súbete a la barca. Súbete a la barca. Lo importante es subirte a la barca. De pasar al otro lado se encarga Él. A veces nosotros queremos pasar al otro lado por nosotros mismos. No se preocupen. El que nos va a pasar al otro lado es Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es subirnos a la barca. Vamos en coche, hermanos. Nos subimos a la barca y Él nos lleva. Sin duda alguna, Él te pasará al otro lado. Ahora, ya el Señor les dice, súbanse a la barca, les proyecta la visión, vamos, pasemos al otro lado. Pero resulta que en el caminar, o en el navegar de la barca mejor, se presentan los obstáculos contra la visión. Dice nuestro segundo punto. Versículos 37 y 38 dice el Señor, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. ¿Qué pasa cuando una barca se inunda? Se hunde. Jesús, mientras tanto, estaba dormido en la popa sobre un cabezal. Entonces los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Uno bien dormido y llega a gritar, ¡Héctor, levántese! Eso lo pone uno como histérico. Ahora el Señor Jesús estaba dormido sobre el cabezal, reposando en medio de la tormenta. Y vienen los discípulos a gritarle, ¡Hey Jesús! ¡Hey Jesús! ¡Despierta! ¿No te importa que nos ahoguemos? Los discípulos ven aquella circunstancia, una fuerte tormenta con violentas ráfagas de viento y olas tan altas que amenazaban hundir la barca. Era tan fuerte esa tempestad que los mismos discípulos, que eran pescadores de ese mar, de esa región, era gente abusada, era gente experta en ese trabajo, en esa faena de la mar, y estaban asustados. ¿Se pueden imaginar ustedes de qué tamaño era la tormenta? Que estos vaquianos se asustaron y se afanaron. Pero el Señor Jesús estaba dormido, no se despertaba. Y ellos reaccionan y lo despiertan bruscamente. Al meditar un poco más en el pasaje nos surgen algunas preguntas. ¿Y por qué? Si en la barca iba el Señor, sus apóstoles, con todo el proyecto, con todo el plan que tenía el Señor, ¿por qué razón de repente se levanta una tormenta? ¿Por qué el Señor estaba dormido y no hace nada inmediatamente? Él pudo haber visto los vientos. Cuando empieza ese silbido de los vientos, ¿alguno ha estado o ha conocido las tormentas en la mar cuando viene ese sonido de los vientos? Eso suena durísimo y produce temor. Las palmeras se doblegan, empieza a llevarse toda la arena, la basura. Es de susto, es de miedo. Y el Señor, ¿por qué no previno eso? Él es Dios. ¿Por qué no lo previno? ¿Por qué no actuó rápidamente ante el asunto? ¿Por qué los discípulos reaccionaron tan bruscamente ante el Señor? Porque el texto es claro, dice que lo despertaron y le dicen algo que es verdaderamente
tremendo. ¿No te importa que nos ahoguemos? Y vamos a ver ahorita un poquito acerca de qué es ese no te importa que nos ahoguemos. Y ahora el Señor, otra pregunta, el Señor le responde, les dice que son hombres de poca fe. Muchas personas piensan que el caminar con Cristo es un asunto sencillo, fácil, que cuando nos montamos en la barca del Señor es como tener un seguro que no nos va a pasar nada, que tenemos un seguro contra riesgos, y que Él es algo así como un bombero, o un banquero, un enfermero personal, que está al cuidado de que no nos pase nada alrededor que nos pueda afectar, que ni una mosquita se nos vaya a parar. Pero el pasaje nos enseña todo lo contrario. Aún sus más cercanos discípulos, Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, Tomás, estaban expuestos a las calamidades. Lo que ellos estaban viviendo en ese momento es una calamidad. Cuando el Señor nos hace pasajeros de su barca, somos probados por las tormentas de la vida. Van a venir fuertes ráfagas de viento, rayos, olas gigantescas que van a pretender hundir la barca. Como cristianos no estamos eximidos del sufrimiento, no estamos vacunados contra el dolor, pero es en medio de estas pruebas en donde el Señor nos fortalece en la fe. La gran mayoría de creyentes piensan que sus problemas son un castigo de Dios. ¿Y por qué a mí?, se preguntan. ¿Y por qué me toca esto a mí? ¿Y por qué hice yo de malo, Señor? Yo he sido bueno, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago obras de caridad, yo leo la Biblia, yo oro, yo evangelizo, y me pasa esto, Señor. Yo he oído eso de muchas personas que se afrentan a Dios diciéndole, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me quitas mi empleo? Si yo estoy diezmando, ahora no voy a poder diezmar. Así se enfrentan con el Señor. ¿Por qué me toca esto a mí? Lo que pasa es que la gran mayoría de personas miran desde su perspectiva, miran desde su visión, pero no miran desde la perspectiva de Cristo. Y Cristo, el Señor, nos pone a prueba, como nos puso a prueba, no solamente en esa ocasión, sino en muchas otras ocasiones. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida. Romanos 8:28, Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El Señor dice que no nos va a eximir de las pruebas. El Señor dice que vamos a padecer tentaciones, pruebas difíciles. El Señor le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. Pero yo he reprendido al diablo y no le voy a permitir que me zarandee a mis muchachitos amados. No, Él no dijo eso. Él dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a mi Padre para que no os falte la fe. Cada vez que somos zarandeados en la barca de Cristo, es para fortalecernos en la fe. Y finalmente, al pasar la prueba, recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién le venceremos la prueba? En la prueba, los que amamos al Señor. Si tú no amas al Señor, la prueba te va a derribar, te va a desvanecer, te vas a ahogar en medio de las olas sin que el barco se hunda. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que nos pasa, y todo es todo. Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque somos llamados a amarle. El Señor Jesús dormía confiadamente en medio de la tormenta, mientras sus discípulos luchaban con el barco. Ellos eran marineros, ellos estaban en la faena de la pesca, entonces sabían manejar muy bien esas barcas. Ahora, el Señor Jesús estaba dormido, pero él sabía muy bien lo que estaba pasando en ese momento. Eso no fue una sorpresa para el Señor.
Esto ya formaba parte de la providencia divina para sus discípulos. No hay nada que tome por sorpresa al Señor. A simple vista, parecía que al Señor no le importaba lo que estaba sucediendo a los que él amaba. Entonces los discípulos le despiertan bruscamente: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Acaso no te importa que nos ahoguemos? Para comprender esta actitud de los discípulos debemos meditar en la respuesta que el Señor les da. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? La fe es el conocimiento de Cristo que nos genera plena confianza en Él. La actitud de los discípulos fue equivocada porque ellos vieron en Jesús a un simple maestro, pero no vieron al Cristo, al Hijo de Dios, al todopoderoso Señor que gobierna sobre toda su creación. Los discípulos no conocían verdaderamente al Señor Jesús y no confiaban plenamente en Él. Por esa razón me increparon. En mi razonamiento humano me atrevo a hacer una alegoría. Lo que los discípulos le dijeron fue algo así: Maestro, usted puede ser muy rabí, pero en este momento nos estamos ahogando. Ayúdenme a traernos del barco. Ayude a sostener el barco. Ellos no estaban pidiendo: ay, Señor, calma la tormenta. Pues ellos no estaban confiando en Él. Dicen: hombres de poca fe, Señor, no duerman más y ayúdenos, porque el barco se hunde. Hay que aguar el barco, hay que echar el agua de aquí, hay que sostener las velas. Ayuden algo, haga algo. Así oramos ante nuestro Señor. Decimos ser creyentes, pero no le reconocemos como el Señor Todopoderoso y no confiamos plenamente en Él. Por eso, cuando tenemos un pequeño problema, empezamos a inquietarle. Le estrujamos y le decimos: haga algo, Señor, haga algo. Pero ese haga algo es haga lo que yo quiero que haga. Lo que a mí me parece que usted debe hacer, Señor. Usted lo que debe solucionar es mi problema. Los discípulos del Señor somos hombres de poca fe, que necesitamos ser afianzados, fortalecidos en nuestra fe, y por ello somos sometidos a diversas pruebas para que conozcamos al Señor como Dios y no como un mero. Que el año que comienza sea un año en que empecemos a mirar a Dios como Señor nuestro. Que lo veamos en su soberanía y que digamos: Señor, a ti te plació, lo acepto, Señor, y camino bajo ese parámetro. Señor, a ti te plació que a mí me diagnosticaran un cáncer incurable, Señor, es tu voluntad. Señor, a ti te plació que ese trabajo tan lindo que yo tenía, donde llevaba ya 25 años, ya estoy a punto de pensionarme y se acabó. Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad. Y camino en tu barca. Haz tu voluntad. Sé soberano de mi vida. Empezamos a agachar nuestra cabeza y decir: Señor, hágase en mí tu voluntad. Eso fue lo que dijo. Y nos dio ejemplo su Hijo Jesucristo. No se haga lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que tú dices que yo quiero, que tú dices que yo haga. Pablo le dijo eso. ¿Y ahora qué quieres que yo haga, Señor? Agachó su cabeza. Es el tiempo. 2018 tiene que ser el año en que nosotros agachamos la cabeza y decimos: sí, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. A los discípulos les faltó fe porque no reconocieron a Jesús como Dios, pero tampoco reconocieron su palabra. No se acordó que Él les prometió: vamos, pasemos al otro lado. Ellos no visionaron lo que visionaba el Señor Jesús. Por eso se afanaron y se asustaron, porque desconfiaron del Señor. Cuando los discípulos se subieron a la barca teniendo una visión, pasaron al otro lado teniendo un propósito, el evangelio a los perdidos. Pero en la mitad del camino, cuando arreció la tormenta, desviaron su mirada de la visión y del propósito de Dios. Desviaron su fe, se salieron de su propósito, perdieron su rumbo por mirar a las circunstancias. Por ello el Señor los llama hombres de poca fe. Y así somos los creyentes modernos.
tenemos un llamado santo, tenemos la palabra del Señor, tenemos una visión dada por Él, tenemos propósito definido. Pero cuando aparecen las tormentas nos llenamos de miedo, se nos olvida la palabra de Dios, se nos nubla la visión y nos desviamos del propósito. Entonces nos preocupamos por los afanes de esta vida. Queremos dar rienda suelta a nuestros apetitos carnales y comenzamos a estrujar al Señor para que Él haga que nosotros, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos que Él haga. Estamos a las puertas del nuevo año y es tiempo de examinar nuestra fe. ¿Maduró tu fe en este último año? ¿Maduró tu fe en este último año? Porque te advierto algo, sin duda alguna, el año que viene traerá algunas tormentas y tu fe va a ser de nuevo probada. ¿Tienes clara la visión de Dios? ¿Tienes claro el propósito de Dios para tu vida en el año que va a comenzar? El Señor te dice, vamos, pasemos al otro lado. ¿Estás preparado para pasar al otro lado? ¿Crees que Él te puede llevar a puerto seguro a pesar de las tormentas? ¿Cuál es tu otro lado? ¿El Evangelio y la vida eterna o simplemente las cosas pasajeras y los deseos de la carne, del pecado y del mundo? Segundo aspecto a tener en cuenta al comenzar el nuevo año es que el Señor definitivamente te someterá a prueba y te fortalecerá en la fe, perfeccionando la obra que Él ya comenzó en ti. Hoy el Señor te llama a pasar al otro lado y a perseverar en medio de la tormenta y al final ver su gloria. No te puedes apartar del propósito eterno del Señor. No puedes desmayar ni desviar tu mirada de Él ni de su palabra. Debes aprestarte para enfrentar todo tipo de tormentas que están por venir. ¿Vale? Finalmente vemos el cumplimiento de la visión. Versículos 39 al 41 y Marcos 5:1. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Vemos en el pasaje el cumplimiento de la visión. El Señor, ante el llamado de sus discípulos, se levanta, no a ayudar, sino a reprender el viento y a la mar. Entonces se calma la tormenta y llegan a puerto seguro y cumplen su misión de llevar el Evangelio a los gadarenos, dando salvación y liberación a los endemoniados. El Señor estaba dormido, pero no estaba muerto. Él estaba en la calma de su paz, pero eso no implica que se hubiera desentendido de las circunstancias que estaban sucediendo. Él reposaba, pero no estaba inerte. Ante el llamado de sus discípulos, Él se manifestó glorioso. Aquella situación no fue un azar del destino, una casualidad. Ya estaba contemplada desde la eternidad y tenía el propósito de mostrar la gloria de Cristo. Este pasaje nos muestra la gloria de Cristo, en que Él se levanta y reprende la mar, reprende las olas, reprende los vientos, reprende la lluvia, reprende los rayos. ¿Y quién tiene poder para eso? Sino solo Dios. Esto nos confirma que Cristo es Dios, no es un maestro, no es una gama de milagros, es Dios. Y como Dios, nosotros solamente le adoramos y le decimos: alabado sea el Señor. Ni siquiera nos preguntamos, como los apóstoles, ¿quién es este? O nosotros nos desmadejamos delante de Él y decimos: oh, tú eres Dios. Antes de comenzar el año, mira, tú eres Dios. Y tú harás lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Eres Dios soberano. Oh Señor. Aleluya. El Señor enseñó y comprobó a sus discípulos que Él es Dios, y nos lo comprueba a nosotros. Y Él lo comprueba sometiendo a los elementos de la tierra y del universo a su perfecta voluntad.
El Señor dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Él lo dispone todo. La tormenta, el dolor, el sufrimiento, la alegría. ¿Saben una cosa? Cuando yo paso por tormentas de vientos huracanados y digo, bueno, el Señor está ahí. ¿Sabes cuándo tengo miedo? ¿Sabes cuándo realmente soy probado? Cuando el mar está calmo y cuando hay buena pesca. Cuando tiro la red y hay mucho pescado. Y teniéndolo todo digo, bueno, ¿y para qué Dios ahora? Esa es la prueba difícil. En las tormentas es cuando levantamos nuestros brazos al Señor y decimos, oh Señor, ¿dónde estás? Asísteme porque no puedo. Los discípulos se asombraron, se maravillaron, pero también se cuestionaron. Después de la tormenta habían aprendido la lección. Ellos estaban andando con el mismo Mesías, con Cristo, con Dios. Y a partir de entonces le glorificaron como Dios. Y vemos en Mateo 16, 15 y 16 cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro, después de haber pasado por todo esto, ya han pasado por la tormenta, después de haber vivido todo lo que había vivido, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién está en control? Mientras los discípulos lucharon con todas sus fuerzas para salvar la barca, no sucedió nada. Porque el problema no era la barca, el problema era la tormenta. Pero cuando el Señor se puso en pie, tomó el control y la tormenta se calmó. Así a veces luchamos nosotros contra los problemas equivocados. Invertimos todas nuestras fuerzas, peleamos, pataleamos contra las circunstancias y no hacemos nada. Porque vamos cada vez para atrás. Pero cuando el Señor toma el control, la tormenta se calma y llegamos a puerto seguro. ¿Quién está en el control de tu vida? El tercer aspecto para tener en cuenta al comenzar el nuevo año es que el Señor está en control y siempre nos llevará a puerto seguro. Confía en Él. Al comenzar el nuevo año debes proponerte morir a ti mismo y entregar el control de tu vida al Señor. En vez de estrujarle, debes clamar a Él por su misericordia y someterte a su trato, porque eso es el bien para ti. En vez de mirar las circunstancias, debes mirar hacia Él y hacia la meta final, hacia el puerto seguro, porque Él te ha dicho, vamos, pasemos al otro lado. Y sin duda alguna llegaron al otro lado. ¿A qué conclusiones llegamos? Nuestro sermón de esta mañana nos conduce a 3 conclusiones importantes que debes guardar en tu corazón. Y cuando llegues al final del año 2018, podrás retroceder tu mirada y ver que el Señor te ha llevado a puerto seguro y entonces le glorificarás. En primer lugar, hay un claro llamado de Dios para ti en el nuevo año. Súbete a la barca y pasemos al otro lado. El Señor te ordena, súbete a la barca. No te salgas de la barca. ¿Quieres andar con el Señor? Entonces súbete a la barca. Que algunos alegoristas dicen, ¿y la barca es la iglesia? Y yo creo que sí. Aunque no queremos usar el método alegórico, pero yo creo que sí. La barca es la iglesia. Porque cuando el Señor nos salva, ¿a dónde nos mete? A la iglesia. Su barca es la iglesia. Y si tú te bajas de la iglesia, ¿a dónde está el Señor? Si tú te bajas de la iglesia, ¿cómo vas a afrontar las tormentas? ¿Estás dispuesto a subirte a la barca con el Señor? En segundo lugar, en el llamado de Dios serás sometido a diversas pruebas. Vas a encontrar obstáculos, dificultades, luchas y fuertes tormentas. Recuerda que estamos caminando por el camino estrecho y que en el mundo tendremos aflicciones y que debemos acudir al Señor con humildad y con disposición para que Él tome el control y finalmente el ser vencedor. ¿Y quién recibe la gloria? Como lo escribí en uno de los artículos del folleto, que seamos ese barro en manos del alfarero, que Él nos moldee a su gusto, como vasijas de honra para su gloria. En tercer lugar, definitivamente el Señor cumplirá su propósito en ti. Él se encargará de tus tormentas y las permitirá o parará conforme a su voluntad y a su propósito. Pero ten en cuenta que Él siempre está orando a favor de tu crecimiento espiritual y al final verás cómo Él te lleva al otro lado, a puerto seguro. ¿Qué aplicaciones tenemos?
que haremos al conocer esos principios de la palabra de Dios, nuevamente 3 aplicaciones. En primer lugar, para el año nuevo y para el caminar de tu vida. Ajusta tu visión y encamina tus propósitos a la visión y a los propósitos de Dios, que siempre son espirituales y no mundanales, que son celestiales y no terrenales, que son eternos y no pasajeros. Súbete a la barca del Señor con la seguridad de que Él te pasará al otro lado. Y si tú no has creído en el Señor Jesucristo, hoy el Señor Jesucristo te demuestra que Él es el Señor de la barca, y que Él tiene un plan y un propósito y que se cumplirá. Y que si tú no te subes a la barca, la tormenta te llevará y caerás en el fuego del infierno eternamente y para siempre. Arrepiéntete y corre a Cristo. Hoy el Señor te llama: ven, súbete a mi barca y pasemos al otro lado. Porque si no te subes a mi barca, sin duda alguna no irás a ninguna parte. O mejor, sí, irás directico al infierno. Cree en el Señor Jesucristo, corre a Él, arrepiéntete de tus pecados y comienza a clamar por una vida nueva, una vida en su barca. Que el 2018 sea el año en que te decides a caminar con Dios seriamente. Y quiero hacer un llamado a todos, hermanos, a los que ya somos permanentes en la iglesia con muchos años y que hemos permanecido a pesar de las tormentas, y a los que son eventuales. Hermano, decídete a caminar con Dios seriamente en el 2018. La segunda aplicación: cuando vengan las tormentas, no te concentres en las tormentas. ¿Por qué? Porque las tormentas te van a desanimar, te harán retroceder. Entonces fija tu mirada en Jesús. Él tiene el poder para calmar las tormentas. No mires lo difícil de las circunstancias, mira el propósito de Dios. No te desvíes de la visión celestial eterna. Ten fe. Conoce al Señor cada día más, confía en Él. Tú no puedes tener fe si no conoces al Señor. Conoce al Señor y vas a confiar en Él. Y en tercer lugar, echa mano de los medios de gracia que el Señor te ha dado. Los discípulos reclamaron al Señor, lo despertaron. Tú tienes un medio de gracia muy hermoso. Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ora, estudia la palabra, medita en su palabra, permanece en comunión con la iglesia. Hermanos, ¿tú sabes qué sucedió con los hermanos que no vinieron a la iglesia? Se perdieron este banquete celestial. ¿Cómo afrontar el año que viene? Estas son herramientas que el Señor nos da para afrontar el año que viene. Yo lo veo por internet, no es lo mismo, hermanos, porque aquí estás con tu hermano, aquí está el Espíritu Santo obrando poderosamente contigo. Se han perdido de un banquete, se han perdido una victoria de Cristo. Se han perdido una oración de tu hermano Héctor diciéndote que te ama y apreciando el valor que tú tienes en esta iglesia. Oh, hermano, que no pierdas la comunión con tu iglesia. Al contrario, busca más comunión, busca tiempos de oración. A propósito, anuncio, el 19 de enero tendremos una linda vigilia de dedicación al Señor. El nuevo año. Va a ser algo bien hermoso. 6 a 12. No te lo pierdas. Comenzaremos de nuevo las actividades a partir del segundo domingo de enero. El primero todavía tendremos horario 10 a 12. Estoy arrepentido de eso y no lo vuelvo a hacer. Espero. Me acuerdan, por favor, cuando planeemos. Hermanos, comenzamos de nuevo el seminario teológico de la iglesia local. Vamos a comenzar la enseñanza para las parejas, un discipulado para parejas. Continuamos con nuestra escuela para predicadores, para formar líderes que prediquen la palabra de Dios con denuedo. Vamos a hacer evangelismo. Las hermanas van a seguir con su reunión de damas. Y queremos tener también grupo de jóvenes. Oh Señor, hay tantos sueños en esta iglesia. Hay tanta visión por el reino de Dios. No te lo perdas. Súbete a la barca
guarda el día del Señor, participa del culto. De esta manera el Señor te va a fortalecer y te va a dar los instrumentos necesarios para salir de la tormenta y pasar al otro lado. Que 2018 sea el año en que el Señor nos lleva en su victoria, en el progreso del reino de Dios y en la edificación de su iglesia. Solo a Dios la gloria en su iglesia bíblica, Ríos de Gracia. Amén. Oremos. Oh, nuestro buen Señor y precioso Redentor, Salvador nuestro. Oh, tú eres el que nos has llamado a subirnos en la barca. En tu barca, Señor. Tú eres el Señor de tu barca. Y es un privilegio viajar en la barca del Señor. Asístenos, Señor, para permanecer en la barca. En medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, con mar calmo, a la luz del sol, bajo la lluvia, en toda circunstancia, asístenos para depender de ti. Que siempre clamemos, no reclamemos, sino que clamemos a ti. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Obra poderosamente porque tú eres Dios y Rey. Y definitivamente, Señor, danos la seguridad, danos esa fortaleza, danos esa confianza, esa seguridad de que al fin y al cabo pasaremos al otro lado, porque tú lo dijiste. A ti la gloria, el honor y la alabanza en tu iglesia por siempre. Amén. Día. Muy bien, hermanos, ahora vamos a terminar el año con la celebración de la Cena del Señor. ¿Por qué la celebración de la Cena del Señor? Porque podemos ver que fue un año en que vivimos en la comunión con el Señor. Podemos recordar hoy, y lo vamos a hacer de hoy en 8 días también como consagración, pero lo vamos a recordar con acciones de gracias. Y a través de este instrumento tan hermoso, a través de este medio de gracia que es la celebración de la Santa Cena, que es el drama, la dramatización, es hacer una prueba dramática de lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz para glorificarlo, para adorarlo. A través de ello vamos a dar acciones de gracias a nuestro Señor. Les invito a que vayamos al himno 522 y nos preparemos. Esta es la Cena del Señor. Amado Dios y buen Redentor, venimos delante de tu mesa a la cual nos invitaste. Ya vivimos un año, todo un año en tu presencia, Señor. Vivimos en la barca que tú nos metiste en el 2017. Oh Señor, queremos finalizar nuestro año en una preciosa comunión contigo. 522 es la Cena del Señor.